Volveré. Hola weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Hoy hablaremos de todo un clásico del cine de acción ochentero, de un clásico que mezclaba el thriller, ciertos elementos de terror y la ciencia ficción más pulp. Hoy hablaremos de Terminator de James Cameron. En la década de los 80, el pánico a un apocalipsis nuclear, en cierta forma potenciado por esa doctrina de la destrucción mutua asegurada entre las dos grandes potencias mundiales, es decir, Estados Unidos por un lado y la URSS por el otro, desarrolló un nuevo gusto por una ciencia ficción más bien postapocalíptica que, pese a no distanciarse demasiado de lo que a nuestro negro porvenir se refiere, sí que se distanciaba bastante de esa pesimista y distópica sci-fi de los 70. Esta nueva sensibilidad hacia la fantasía nuclear estaba más influenciada por el cómic o la cultura atrás del momento, y sí que viraba hacia esa condición que Robert E. Howard, el creador de Conan el Bárbaro, pues sí, hacía intrínseca a nuestra condición humana, es decir, a la barbarie. Y es que así pues, nos encontrábamos ante futuros donde los seres humanos sucumbían a sus más bajos instintos. Representativas de ver este futuro serían cintas como pues la clásica Mad Max 2 de George Miller, 1997, Rescate en Nueva York de John Carpenter o The Warriors de Walter Hill. Y la cinta que hoy nos ocupa pues ve bastante o ve en parte de dichas fuentes con objeto de prevenirnos de ese infortunado destino que nos espera, pero también nos da un hálito de esperanza, ¿no? Con tal de que evitamos ese mañana tan desolador. Es que Terminator se situaría antes de ese distópico futuro postapocalíptico en el cual las máquinas, fruto de un programa gubernamental a imagen y semejanza del programa Guerra de las Galaxias de la administración Reagan, dominarían la Tierra, decidiendo erradicar de su superficie a la especie más peligrosa, es decir, a nosotros. Y no solo eso, sino que Terminator inaugura en cierta medida esas películas de serie B producidas por estudios con pretensiones de serie A, poniendo en el punto de mira a su director, a James Cameron, quien será una figura importantísima dentro del negocio del cine y del entretenimiento en general, con títulos muy destacables, futuros títulos muy destacables dentro del cine mainstream, cosechando pues fama y gloria, aparte de unos cuantos Oscars y además de ser un gran cineasta, al menos en mi humilde opinión. Terminator fue su carta de presentación, un thriller de acción que bebe mucho del slasher de la época y al que hay que añadir una pátina de ciencia ficción, resultando pues ser una de esas mixturas tan habituales de la década de los 80 y que marcaron tendencia. Nacido en Canadá, el joven James Cameron ya mostraba cierta sensibilidad artística, demostrando sus dotes para el dibujo y una gran imaginación. Aficionado a la sci-fi, a los cómics, el chaval se escapaba siempre que podía a la ciudad de Toronto para poder disfrutar de su afición al séptimo arte. Se dice que el visionado de 2001, Una odisea del espacio, le impresionó, sobre todo por el excepcional trabajo de un maestro como Douglas Trumbull, algo pues que ya le metió el gusanillo de los efectos especiales y que comenzó a documentarse en su afán de aprender todo lo posible sobre el tema. Empezó a experimentar con maquetas y a rodar sus primeros cortos en 16 milímetros. Destacar la importancia de la figura materna de su madre, de Shirley Lowe, enfermera y artista, que a diferencia de su padre, que era de carácter mucho más severo, potenciaba esa sensibilidad creativa de su hijo, apoyándolo y ayudándole en su autodidacta formación, además de llevándolo pues a exposiciones, alentándolo a dibujar, a escribir y a todas esas movidas. Señalar que esta mujer militaba en el cuerpo femenino del ejército de Canadá, era capaz de montar y desmontar un rifle con los ojos vendados y que originaría ese gusto por parte de Cameron de que pues la mayor parte de sus
protagonistas sean mujeres o sean féminas de fuerte carácter. Motivos laborales, trasladaron a la familia Cameron al condado de Orange, en California, y allí pues el pequeño James pues no tuvo ninguna barrera para nutrirse de todo el cine que pudo. Señalar que comenzó la carrera de físicas y que la dejó poco después para casarse con su primera esposa, con Sharon Williams, con no menos de 20 años. Sharon, una camarera de un diner, muy parecida pues a esa pizpireta Sarah Connor que nos presentaría mucho más adelante. A pesar de todo, Cameron no dejó ni su afición por la escritura, ni por el dibujo, ni de formarse de forma autodidacta en todo lo referente a los efectos especiales. Eso sí, teniendo que aceptar pues trabajos como gasolinero, como camionero, y es por ello que en muchas de sus películas pues sus protagonistas son tipos corrientes, curritos, curtidos, pero con no pocos recursos. El estreno de La Guerra de las Galaxias de George Lucas pues fue la puntilla definitiva, ¿no? Tras verla, pues decidió que si Lucas lo había conseguido, pues él también podría hacerlo. Junto a dos de sus colegas, Randall Frakes y William Wisher, buscó financiación, concretamente la de un grupo de dentistas con muchas ganas de desgravar al fisco, para realizar un corto de ciencia ficción, Xenogénesis, en el que desarrollaría todo su potencial, todo lo que había aprendido en lo referente a los efectos especiales hasta ese mismo momento. Y es que Xenogénesis nos cuenta como una pareja de científicos en el interior de una inmensa nave espacial se enfrentaría a una descomunal bestia robótica que no cejaría en su empeño por matarlos. Una pequeña historia que combinaría las maquetas, el stop motion y la ciencia ficción tan de moda en el momento. Un momento en el que todos los estudios, a raíz del éxito de la cinta de Lucas, buscaban hacer películas de efectos especiales. La New World Pictures de Roger Corman, que por otro lado nunca había dejado de hacer películas de ciencia ficción, de bajo presupuesto, eso sí, también decidió subirse al carro de esta moda. Sin embargo, se veían en la tesitura de seguir ofreciendo su mismo producto, pero mejorando un poco el tema de la calidad de los efectos que aparecían en sus cintas. Entonces, pues apareció por ahí James Cameron y con su Xenogénesis, demostrando pues que con apenas $20.000 se podría realizar algo que diese el pego. De esta forma es como Cameron se fue curtiendo poco a poco en la empresa de Roger Corman y desarrollando ese fuerte carácter que le popularizaría, siendo muy duro en cada uno de sus trabajos y exigiendo el máximo a su equipo, así como se lo exigía a él mismo. En la New World comenzaría supervisando los efectos de esa entrañable Los Siete Magníficos del Espacio. También dirigiría la segunda unidad de La Galaxia Prohibida. Trabajaría en 1997, Rescate en Nueva York, de John Carpenter, y además, pues en ese periplo en la empresa de Roger Corman, conocería pues a futuros colaboradores como el actor Bill Paxton, que en ese momento era pues un aspirante y carpintero, o el inolvidable Dick Miller. Y también entablaría algo más que amistad con la que sería su segunda esposa, Gail Ann Hart, que en aquellos tiempos era la asistente de Corman y que estaba pues más que acostumbrado a este mundillo del cine de serie B de barato. Su talento no pasó desapercibido y Cameron tuvo la oportunidad de ponerse tras las cámaras para dirigir una película, concretamente la secuela de ese exploit setentero de tiburón, titulado como Piraña, de Joe Dante. Pero lo que Cameron no sabía era que esto era simplemente una artimaña del productor Ovidio Dassonitis, un habitual también del cine de explotación, que necesitaba un director con nombre americano o anglosajón, mejor de los casos, por una obligación contractual con la Major, que se iba a dedicar a la distribución de esta secuela de Piraña. Así que Cameron, tras 2-3 semanas
en el set de rodaje en Jamaica de este Piraña 2, Los vampiros del mar, pues fue despedido sin explicación alguna. Depende de la época, de la fecha en la que se entrevistase a Cameron, este reniega o no de su autoría de este Piraña 2. Lo que sí que es cierto es que gracias a este pequeño incidente dentro de su carrera, pues conoció o comenzó a mantener una relación de amistad con el actor Lance Henriksen, y también que pues decidido a encararse con Dasonitis, que le debía parte del sueldo prometido, compró un billete de ida a Roma. También llegó a decir que se dedicó a montar a escondidas la película, colándose por las noches en la sala de montaje del estudio de Dasonitis. Y así que tenemos a nuestro protagonista malviviendo en la capital italiana, sin un chavo, robando para comer y pernoctando en una cochambrosa pensión, enfermo, débil por el castigo físico y febril. Tuvo un sueño, concretamente una pesadilla, y sin dudarlo llamó a Galen Hart, quiero suponer que a cobro revertido, y se la contó. En ese sueño, un esqueleto metálico, cromado, emergía de unas gigantescas llamas para perseguirle. En su implacable persecución, el robot acabaría partido por la mitad, pero seguiría en su empeño por perseguirle, arrastrándose por los suelos solamente con un brazo, porque el otro se le había desprendido, siendo ese androide pues la muerte hecha de un revestimiento de acero. A Hart le encantó la idea y le convenció de que era perfecta para una película en la onda del creciente cine slasher de asesinos imparables e implacables. Le confesó que le encantaría poder producirle una película así, con objeto también de seguir la estela de otra pareja famosa dentro del cine de género fantástico independiente. Me refiero a Debra Hill y a John Carpenter, y Cameron pues llegó a un acuerdo con ella, vendiéndole los derechos de esta historia por la simbólica cifra de $1, con la única condición de que fuera él mismo y no fuera nadie más el único que dirigiera la película. Pese a estar sin Blanca y mal vivir de prestado en el sofá de la casa de un colega, se puso manos a la obra con la reacción de este guión basado en esos sueños que tuvo durante su periplo europeo. En la confección de este guión pues tenía algunas cosas muy claras. La primera de ellas era que si no quería encontrar demasiados obstáculos para que le dejaran dirigir la película, tenía que ser un guión que resultara barato de rodar. De ahí surgió la idea de que la historia transcurriera en el presente y que su protagonista tendría que ser una persona corriente con el que el espectador pudiera identificarse y que se viera rodeado de extraordinarias circunstancias, es decir, que lo que vuelve a irrumpir dentro de lo cotidiano, lo extraordinario, siendo este un peligro sin precedentes, o sea, es decir, la llegada de un robot desde el futuro que querría matar a este protagonista. Por supuesto, este robot, inspirado en el papel de Yul Brynner en Almas de Metal, tendría que ser verosímil. Su idea era que a medida que avanzase la película, se le fuera esquilmando de capa a capa para que se fuera mostrando poco a poco su interior. Un endoesqueleto de metal, a diferencia de los tornillos y transistores como pudimos ver en el interior de ese androide Yul Brynner de la película de Michael Crichton. Y aunque quería que la película fuera una película de acción muy lineal, capaz de flipar a los chavales de la época, le interesaba que su historia también tuviera dobles lecturas. La primera de ellas vendría representada por esa nueva tendencia, esa nueva moda, esa nueva esclavitud de sus semejantes hacia la tecnología. Vamos, que en 2020 hubiera flipado. Y por el otro, pues el imperante miedo a una guerra nuclear.
que se estaba reflejando en toda esa ola de cine post-apocalíptico de los primeros años de esta década. Y es así como desarrolló esa idea de una inteligencia artificial que cobra conciencia y que decide tiranizar a la humanidad cuando no erradicarla, viéndose impedida ante la natural rebeldía del ser humano, incapaz de eliminar a su líder. Un mesiánico e inspirador soldado decide enviar a 2 androides, a 2 cyborgs al pasado. Sí, no me equivoco, decide enviar a 2. La primera idea era enviar al T-800 y cuando este fracasara en su misión, enviar al T-1000. También hecho de metal líquido, a semejanza de como pudimos ver en la secuela. Afortunadamente abandonó esa idea porque pues eso costaría mucho dinero y pues casi que mejor, ¿no? Porque no me querría imaginar un T-1000 hecho con el papel de aluminio de envolver los bocatas. Estos 2 robots llegarían al presente con objeto de asesinar a la madre de este líder cuando esta pues no es más que una moza, cuando esta es joven y pues no es más que una camarera, una simple camarera de un diner a imagen y semejanza pues de su primera esposa. Al leerle el guión a su agente, este se rió, le dijo que eso no tenía ni pies ni cabeza, que era una basura y que nadie se lo querría financiar, por supuesto, y afortunadamente Cameron cambió de agente. Y entre Galen Hart y James Cameron comenzaron a mover este libreto, llegando a convencer a 2 estudios, a la Hemdale y a la Orion, además de contar con la HBO para su posterior distribución en televisión y en formato doméstico. Y esta productora además insistió en que se incluyera en la historia una historia de amor, con lo que se dio origen al personaje de Kyle Reese. El Terminator en esta fase tan temprana no se parecía nada a lo que todos nosotros tenemos en mente cuando pensamos en Terminator. Y es que en primera instancia este era pues una máquina letal capaz de infiltrarse sin levantar sospecha alguna entre nosotros, entre los humanos. Para darle cara, pues Cameron pensó en su amigo y compañero de fatigas de la época de Piranha 2, Lance Henriksen. De hecho, existen bocetos del Terminator con la mitad de la cara robótica y la otra mitad de la cara de Henriksen. Hart y Cameron consiguieron un presupuesto de unos 4 millones de dólares que acabarían convirtiéndose en casi 7, y no sin injerencias por parte de unas productoras que ni daban un duro por la peli, ya que la consideraban una cinta de explotación con la que pues ganar unos dólares, ni confiaban en un grupo de novatos como Cameron y Hart. La primera de estas injerencias, de estas interferencias de la Orion y la Hemdale estaban relacionadas con el reparto. Y es que no veían con buenos ojos a Henriksen, pese a que al hombre se le ocurrió mogollón entrenándose, dando brincos por Venice Beach o acudiendo a reuniones disfrazado de T-800 y pues asustando a los asistentes. El estudio apostaba por la incorporación de una cara más conocida como la de O.J. Simpson, que comenzaba pues una carrera como actor apareciendo en películas y en spots publicitarios, a lo que Cameron se negó, argumentando, ironías de la vida, que O.J. Simpson era un tipo demasiado afable. Como he mencionado, la incorporación del personaje de Kyle Reese, que es ese salvador enviado al pasado por la resistencia humana y que es a su vez creando una mega paradoja temporal flipante, el padre del líder de esta futura disidencia, enviado por su hijo para que lo engendre. Madre mía. Pues Kyle Reese es fruto de esa demanda de una historia de amor para hacer un poquito más comercial la película, y que el estudio quería, casi de forma imperativa, que fuera interpretado por Arnold Schwarzenegger. Arnold acababa de despuntar con su papel como Conan en la peli de John Milius y era el elegido por el estudio para dar rostro a este aguerrido guerrero del futuro. Por supuesto, Cameron pues no quería a Schwarzenegger en la película.
Primero, que si Arnold era Reese, el Terminator, ¿quién sería? King Kong. Segundo, Reese es un personaje que no deja de largar información durante todo el metraje. ¿Sería Arnold capaz de levantar un personaje con tanto diálogo? Recordemos que al final solo tuvo 17 líneas de guión durante toda la película y que muchas de ellas costó horrores poder filmarlas. ¡Debido a su acento! ¿Y sería Arnold capaz de llevar bien toda esa carga dramática del personaje? Recordemos que Reese, a diferencia del personaje protagonista, evoluciona en dirección contraria. Es decir, aparece como frío y aguerrido soldado y acaba convirtiéndose en humano. Por último, ¿qué pasaría con la historia de amor? ¿Sería Arnold capaz de hacerla creíble? Cameron accedió a entrevistarse con Arnold en un almuerzo porque no quería perder la ocasión de conocer a Conan. ¿Quién no querría conocer a Arnold? Pero en su mente estaba la idea de sacarlo del proyecto gracias a su don de gentes. Es decir, esa cualidad que tenía Cameron para sacar de quicio a la gente, que Arnold se olvidara de Terminator. Sin embargo, la jugada le salió al revés. Y Arnold no solo le cayó bien, sino que el austríaco acabó dándole la vuelta, acabó girándole la tortilla al proyecto. Ambos congeniaron casi al instante, dándose cuenta de que tenían muchas cosas en común. Los dos eran inmigrantes, tenían unos padres muy severos, madres artistas que les apoyaban en todo y también pues ambos querían hacerse un hueco en Hollywood. Además, Arnold era un tipo divertido, encantador y que le dijo sin tapujos que Terminator le parecía un proyecto con el suficiente potencial para convertirse en un éxito. Algo que endulzó los oídos de un Cameron que hasta el momento pues solo estaba acostumbrado a pues malas palabras, malos gestos o desprecios por parte de las productoras que le financiaban la peli. Arnold quería participar a toda costa porque Terminator le encantaba. Además, incluso tenía ideas propias acerca de cómo tenía que comportarse y moverse el cyborg. E ideas suyas fueron pues que recargase las armas sin mirar, que su aspecto fuera mucho más amenazador que el que Cameron tenía pensado o que el timbre de su voz pues se asemejase más a un contestador telefónico. Mientras Arnold hablaba y le contaba todas sus ideas, Cameron cambió el chip y vio que Arnold era perfecto, era el actor ideal para encarnar al Terminator. Se dice que cogió una servilleta y mientras el austríaco hablaba, esbozó pues ese dibujo tan característico, ¿no? Tan popular en el que, bueno, pues del Terminator, en el que pues la mitad es cibernética y la otra mitad es humana. La parte humana era la cara de Arnold Schwarzenegger. Cuando se lo enseñó a Arnold, este flipó y pese a que su agente pues se negase a que Arnold hiciera del malo de la peli con miedo a que se encasillara, Schwarzenegger estaba convencido y se metió en el proyecto. Así que el papel de Kyle Reese acabaría recayendo en uno de los futuros y asiduos colaboradores de Cameron, el actor Michael Biehn, al que no le costó mucho hacerse con el papel y que para su preparación pues hizo lo habitual, lo que sería habitual en las películas de Cameron en lo que se refiere a la preparación de sus actores. Es decir, el hombre recibió adiestramiento militar real, de hecho se iba al desierto a disparar armas, que por lo visto era una de esas prácticas habituales de Cameron y Hart cuando eran novietes, ¿no? Se iban al culo del mundo, al desierto, con su jeep a disparar pues sus fusiles y armas de asalto. Qué romántico, ¿no? Como curiosidad, comentaros que la carrera de Michael Biehn comenzó recibiendo un puñetazo de John Travolta como Dennis Zuko en esa película llamada Gris. Y señalar que en Terminator también aparecen otros que serán habituales dentro del cine de Cameron, como es Lan Henriksen, que al final no fue el Terminator, pero sí aparece en un pequeño papel, o su amigo Bill Paxton, como uno de los punkis que aparecen por el principio.
También de la factoría Corman aparece pues el inolvidable Dick Miller como ese regente de la tienda de armas donde el Terminator se pertrecha. La elección de la protagonista, de la madre de ese futuro y mesiánico salvador de la humanidad, que acabará respondiendo al nombre de Sarah Connor, también fue un poco complicada. Cameron tenía claras cuáles tenían que ser las cualidades de esta Sarah Connor. Por un lado tenía que ser una chica joven, debía tener una constitución atlética, puesto que iba a estar corriendo gran parte de la peli, y además su aspecto tenía que ser prácticamente anodino, que tuviera ese atractivo de vecinita de al lado, pero que el espectador no se distrajera demasiado en ello. Y además debía parecer vulnerable, puesto que era un personaje que evolucionaba durante toda la película y que poco a poco iba descubriendo su fortaleza. Recordad que este es el personaje con el que nosotros como espectadores tenemos que reconocernos. Descartando a actrices como Jennifer Jason Leigh o Rosanna Arquette, finalmente el papel se lo quedaría Linda Hamilton, que ese mismo año aparecía en Los Chicos del Maíz y que bueno, vendría a ser también la futura cuarta esposa de nuestro director protagonista. Otro de los principales retos de la película pues eran los efectos especiales. Cameron tenía claro que no quería un tipo disfrazado de robot, no quería un C-3PO, sino que quería justo lo contrario, un robot disfrazado de ser humano. En ese afán de querer mostrar poco a poco, de irle esquilmando la cubierta de carne para ir mostrando ese endoesqueleto cromado de su interior, que debía ser la sorpresa y el colofón final. Tenía claro que para poder hacerlo debía recurrir a maquetas stop motion, hasta que Dick Richards, responsable de los maquillajes de El Padrino o El Exorcista, le recomendó que acudiera al taller de Stan Winston. A Stan le salen bien los robots, le dijo. Y este le convenció del uso de animatronics. Destacar que tanto Cameron como Winston conectaron desde el primer momento, convirtiendo su amistad en una larga y fructífera colaboración a lo largo del tiempo. Y es así como el taller de Stan Winston acabaría convirtiéndose en el departamento de I+D de la Cyberdyne Systems, porque allí todos los bocetos de Cameron acababan convirtiéndose en maquetas. Se combinó la animatrónica a escala real y en miniatura, estas últimas mediante un complejo ejercicio de titiritero, gracias pues a un sistema de varillas con los que se movían las maquetas. Y es que el equipo de Winston, encargado del endoesqueleto a tamaño real, debía estar en constante comunicación con el equipo que se encargaba de las miniaturas, concretamente el estudio Fantasy 2, porque en ese afán perfeccionista no se dejaba en el aire ni el mínimo detalle. Y por supuesto se tiró de inventiva para animar ese endoesqueleto, tanto el de escala real como el pequeñito, con cosas como por ejemplo pues esa cojera del final, ¿no? Que además de hacer más barata esa animación, pues no tampoco forzaba a que los especialistas tuvieran que copiar la forma de caminar de Arnold. Y otras escenas espectaculares que hacen uso de los efectos especiales, concretamente miniaturas también, son las escenas de esas guerras del futuro, ese 2029 funesto para nuestra especie, en el que destacan esas ciudades destruidas, se supone por explosiones nucleares teñidas de azul y en las que halos de luces de rastreo van cruzando por nuestro campo visual. Para ello se utilizaron principalmente maquetas, como digo, construidas sobre una base a unos 90 centímetros del suelo, que propiciaban el poder jugar con la óptica, con las perspectivas imposibles e incluso hacer reales pues esos cráneos diseminados por el suelo casi a modo de alfombra, que finalmente se hicieron con canicas. Y con el rodaje a puntito de comenzar, pues otro obstáculo hizo acto de presencia.
Parece ser que Schwarzenegger le firmó a Dino De Laurentiis un contrato con una cláusula en la que el austriaco estaba obligado a participar en una posible secuela de Conan el Bárbaro. Así que el famoso productor italiano no dejó pasar esta obligación contractual y Arnold pues no pudo negarse a participar en lo que sería Conan el Destructor. Pero claro, Arnold se había convertido en una parte esencial de Terminator, así que pues tanto Cameron como el resto del equipo tuvo que hacer un parón, hubo un parón en la producción hasta que Arnold pudiera volver. No obstante, este parón tampoco fue tan negativo, tuvo pues cosas muy positivas en lo que al proyecto de Terminator se refiere. Una de ellas fue que Cameron tuvo tiempo para dibujar todos los storyboards, con lo que mejorar la planificación y exprimir aún más, si cabe, pues el exiguo presupuesto con el que contaba. Y también se consiguió reubicar la localización de rodaje de la ciudad de Toronto a la ciudad de Los Ángeles, mucho más acorde esta capital del noir al tipo de relato que Cameron nos quería contar. Y ya a nivel general profesional de Cameron, este aprovechó para aceptar el encargo de escribir el guión de Rambo 2, un guión que bueno, que luego Stallone reescribiría a su gusto, y también pues comenzó las primeras conversaciones mostrándoles un libreto de unas 40 páginas de lo que sería Aliens el regreso, a lo que Walter Hill y David Giller, productores de la cinta, pues decidieron o le confirmaron a Cameron que no solo les gustaba la idea, sino que le esperaban. Le dijeron que lo petase con Terminator primero y que luego lo petarían juntos con Alien. Y con la vuelta de Arnold, pues comenzó un rodaje que tampoco es que fuera un camino de rosas, porque aunque Arnold se mantuvo sumiso a las órdenes del director y siempre estuvo de buen humor, aunque también es cierto que no mantuvo ningún tipo de contacto con el resto del reparto para no hacer vínculos con ellos, porque él era un Terminator, era una máquina asesina, sí que es cierto que el hombre pues acabó un poco harto de las largas sesiones de maquillaje, algo a lo que el equipo pues intentó hacerle más llevadero, pues eso, masajeándole los pies o poniéndole en los cascos villancicos austriacos. Y el fuerte acento de Arnold también tuvo pues sus momentos difíciles. Y es que el popular I'll be back en origen era un I'll come back, que pues el pobre Arnold era incapaz de pronunciar. Aquí como todos la vimos doblada, pues la verdad es que Arnold hablaba de puta madre, ¿no? Y como os he dicho, se consiguió rodar en Los Ángeles, pero en Los Ángeles, en las localizaciones más chungas, en los barrios, en los peores barrios de la ciudad, en callejones infectos, pestilentes, llenos de ratas, y que además una plaga de mosquitos agravó, aún si cabe, pues estas condiciones nefastas de rodaje. Hay dos aspectos de esta película que a mí particularmente me encantan. El primero es que, bueno, ahora sabemos a todo lo pasado que Arnold es un cyborg, es una máquina, pero imaginaos en el momento de su estreno, cuando alguien que no tenía ni pajolera idea de qué iba la película, pues la sorpresa cuando aparece pues esa primera imagen de la termovisión de Arnold, ¿no? Y es que no sabemos que Arnold es una máquina, ni siquiera sabemos que Arnold es el malo, hasta el pasaje en la discoteca Tech Noir. Tech Noir, por cierto, es el término que entre Cameron y Hart se inventaron para que los futuros críticos pudieran definir su película. Y como digo, es que no es hasta esa escena en Tech Noir que no sabemos quién es el bueno, quién es el malo, con la sorpresa de descubrir pues que Arnold, aparte de perseguir a Sarah Connor para matarla, por supuesto, es
es un robot. Y el segundo aspecto que me encanta de esta película es el hecho de que dejen el viaje en el tiempo en nuestra imaginación, porque siempre he pensado que no hay nada más poderoso pues que lo que nosotros nos podamos imaginar, aunque también se sabe que esto es debido a cuestiones presupuestarias, puesto que había una escena en la que se mostraba a John Connor enviando a Kyle Reese al pasado. Casi que mejor. Y llegó un momento en el que la pasta, la guita, los dinares, la tela, se acabó. Y el estudio, pues quiso ver lo que habían hecho estos tíos que no habían rodado en su vida, pues con su dinero. Pidieron un pase privado con lo que hubiera en ese momento, con lo que hubiera montado, con lo que se hubiera rodado, o sea, lo que había en ese momento es lo que querían ver. A Cameron pues le pillaron sin tener el final listo, es decir, sin poder mostrar la sorpresa final, ¿no? El Terminator en su esplendor. Así que tras ver el resultado, tras ver lo que les mostró, que es justamente hasta esa espectacular explosión del camión justo antes de que aparezca el endoesqueleto. Una explosión, por cierto, realizada por un tal Joe Viscosil, que entre otras cosas en su currículum tiene pues otra de las grandes explosiones de la historia del cine. Me refiero a la explosión de la primera estrella de la muerte. Y los directivos dijeron que bueno, pues que ahí se acababa, que la película se acababa con esa explosión. A lo que Cameron, en un arrebato de ira, pues los mandó al cuerno y les dijo que él iba a acabar la película sí o sí. Cuando se tranquilizó, se dio cuenta de que pues no le habían despedido, el hombre pues intentó acabar la película, pero ya sin dinero por parte del estudio y sin permisos para rodar en exteriores. Y es así pues como con técnicas de reciclaje de escenas y un poco de cine de guerrilla, por fin pudo estrenar la película en octubre de 1984, teniendo una gran aceptación por parte del público, generando una recaudación pues de unos 70 millones de dólares de la época, sin contar pues luego los royalties que generaría el formato doméstico, y también sin contar con el apoyo o una campaña de marketing por parte del estudio. Ale, toma, zas en toda la boca. Y ya para acabar, pues señalar que el escritor de ciencia ficción Harlan Ellison, tras ver Terminator, pues plantó una demanda por plagio al estudio. El autor argumentaba que Terminator se parecía mucho, que tomaba muchas de sus ideas concretamente en dos guiones hechos para la serie Outer Limits y en uno de sus relatos. En los guiones para Outer Limits, en el capítulo titulado Como Soldier, allí veíamos a un soldado del futuro que llega al presente pues con el objetivo de resolver ciertos entuertos importantes para el destino de la Tierra. Y en otro episodio titulado Como el demonio con la mano de cristal, allí veríamos como un hombre amnésico al que le han reemplazado la mano izquierda por una mano biónica es perseguido por una especie de raza de cyborgs mancos. En su relato No tengo boca y debo gritar, pues Ellison nos contaba cómo un superordenador pues cobraba conciencia propia, decidiendo que su misión era acabar pues con nosotros, con la humanidad. Así que la Orion llegó a un acuerdo con el escritor, un acuerdo económico, aparte de un crédito en el formato doméstico, en el VHS, y un contrato de confidencialidad de 10 años, que Ellison, en cuanto prescribió, pues se lo pasó por el forro y largó de lo lindo. Y por su parte, pues Cameron, sin ningún tipo de ganas de resarcir a este buen hombre, muy enfadado, llegó a declarar que Ellison no era más que un parásito y que si por él fuera podía besarle sus canadienses posaderas.
Bueno, y aquí nos quedamos. Dadle un like si os ha gustado el vídeo, compartir y suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a todos los que seguís los vídeos y los comentáis. Ese feedback es para mí fundamental y me motiva para seguir haciendo vídeos. Así que, bueno, güerdos, espero que nos podamos ver en un futuro videoclub Weird. Y nada, lo dicho, hasta la próxima, güerdos.